segundo plano queda la cirugía de la hernia. Lo primero es reparar el intestino, resecar o anastomosis o resecar iostomía y hacer lavado, drenaje, si es que hay una peritonitis importante. Y ahí en ese orificio, si es que hay una peritonitis importante, a lo mucho de repente se colocará algún punto en el anillo inguinal profundo o la zona que esté con el hueco, digamos, de la hernia, se hace una rafía y ya después se puede hacer la cirugía de la hernia. Si no hay mucha peritonitis, de repente podemos tratar, o sea, no hay peritonitis muy evidente, una cosa mínima, de repente podemos tratar primero el problema intestinal y podemos tratar el problema de la hernia, la reparación que puede ser con cirugía del istmo. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Tenemos también lo que es la hernia crural que hace un momento comentamos, que es muy frecuente en mujeres, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con hernias inguinales, con adenitis, a veces hay ganglios, a veces hay lipomas, a veces hay abscesos de psoas, a veces hay varices de safena. ¿Cómo poder diferenciar ese diagnóstico diferencial en hernias plurales? Burga, Omar. ¿Cómo yo puedo diferenciar una hernia plural de una varice de safena o de una adenopatía inguinal o inguinoplural? Puede ser por un antecedente. ¿Cuál antecedente? Por ejemplo, podría estar levantando peso. Levantando peso. Cabanillas. ¿O diferencias una hernia plural de una varice de safena o de una adenopatía? Nada. Gacho, doctora. Nada, no sabe. Eso, doctora Cacho. Comprende que no sepa la respuesta. Calderón. Calderón. No le hagas caso, Calderón. ¿Por la oreja? ¿Cómo es eso? Explíquese, por favor. No almorzaba. ¿Ah? La consistencia. O sea, creo que la crural es más dura. ¿Crees que la crural es más dura? Cansín. Mejor no hago comentario. Cansín. Doctora, ¿qué se te trae usted? Ah, llegaste hasta acá, ya me parece. Una ecografía Doppler, ¿no es cierto? Una ecografía Doppler de partes blandas te ayudaría bastante a poder diferenciar entre una varice de safena o ante un problema de una adenopatía, ¿no? Lo otro es obviamente el paciente hay que hacerle las maniobras de Valsalva, ¿no es cierto? Y hacerle el examen físico en la región inguinal, que puje, no puje, parado, echado, para poder ver, ¿no? Un ganglio con la maniobra de Valsalva va a quedarse exactamente igual, no va a disminuir ni va a aumentar con la maniobra de Valsalva. A veces sí pueden generar falsos positivos las varices de safena, que a veces sí pueden aumentar o disminuir con la Valsalva. Y sería un grave error no diferenciar una varice de safena de una hernia crural. Entonces, tu examen físico más la ecografía Doppler de partes blancas de la región inguinal derecha, izquierda, de donde encuentran la duda, digamos, va a ser válida para hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, tenemos, este es el anillo inguinal, la arcada femoral va a estar por debajo, va a estar una cela vascular interna y una externa. Vamos a tener cintilla ileopubiana o arcada de Poupart, tenemos el ligamento de Cooper posterior, la cintilla ileopelquínea hacia la parte externa y el ligamento de Gimbergen hacia la parte interna. Las hernias plurales, el 90% salen justamente a este nivel, ¿no? O sea, por dentro de los vasos femorales. Tener en cuenta esto de los vasos femorales para no romperlos cuando haga usted la disección del saco plural. Y lo vamos a encontrar así, ¿no? Este es el cordón espermático, el anillo inguinal superficial, ligamento inguinal o tracto púbico. Vamos a encontrar los vasos femorales y acá vamos a tener una hernia plural. Esto es característico de una hernia plural. Entonces, lo que uno va a hacer es disecar el saco plural, ver su incontenido, ver si todo está viable y regresarlo a cavidad abdominal, tal como acá. Se diseca todo el saco, se libera, se abre, antes de cerrarlo se abre, se ve el contenido, si todo está viable se mete dentro de la cavidad, si no hay que hacer la resección correspondiente,
se pone su punto transficante o se liga a nivel de su base, se corta todo el saco herniario, obviamente sin nada de contenido. Y hay dos opciones igualmente. O usted hace una cura quirúrgica como una herniografía, que va a ajustar el ligamento inguinal al Cooper o el ligamento inguinal a la fascia pectínea, una técnica de grafía con material no absorbible como es el nylon 1.0. Y la otra opción es colocar prótesis o malla. Una forma de colocar malla es justamente en ese orificio dural, hacer hay unos conos de Robbins, no el cono que le tiraron al ahí vienen ya. Se hace un pequeño conito, o bien viene prefabricado, llamado el cono de Robbins. A veces en el Perú no tenemos mucho dinero para poder comprar estos conos de estos, y tenemos que hacerlo, ¿no? Y hacerlo significa que tenemos la malla de Marlex, o la malla de polipropileno, que más o menos viene de 15 por 10, uno lo corta y hace como cuando uno juega con las serpentinas de chiquito, hace como un bollito así, ¿no? Le pone un punto para que no se abra todo, y lo que se hace es fijar a las estructuras adyacentes, ¿no es cierto? Que puede ser fascia pectínea, ligamento de Cooper, ligamento inguinal, con la intención de cerrar ese orificio dural que se ha formado, ¿no? O si no se quiere hacer el cono, se puede poner una pequeña malla y fijarla en 4 puntos cardinales a las estructuras adyacentes de fascia. Las complicaciones de la cirugía de la hernia inguinal son los hematomas, los seromas. Mira, tenemos grandes hematomas, por eso hay que ver bien siempre la hemostasia del paciente, porque eso le debe doler tremendamente al paciente. Hay infección también, a veces hay rechazo a la malla en menos del 1%. Hay que tener mucho cuidado en no ligar o lesionar los vasos espermáticos, porque después eso ocasiona atrofia testicular, otitis, y va a tener un problema el paciente, sobre todo si es un paciente joven. La recurrencia, de 1 a 5% cuando hablamos más de neoplastías que herniografías. Herniografías sí dijimos que eran mucho más recurrentes. Y tener cuidado con el dolor crónico, ¿no? Por lo tanto, conocer bien la inervación, ¿no? Disecar bien los nervios, tener cuidado de qué nervio es, no cortarlo, no quemarlo, no lesionarlo, no poner en la cirugía por la laparoscopía de repente colocar un stacker a nivel del triángulo del dolor, porque sí puede causar una neuropatía crónica que le va a producir más molestia que otra cosa. Las hernias umbilicales, obviamente están en la parte umbilical, y tienen la cirugía, las hernias umbilicales todas se operan, pero en los niños hay ligeras condiciones, ¿no? Toda hernia umbilical estrangulada o encarcerada debe operarse, sea niño o sea adulto. Si es un niño, podemos esperar hasta los 5 años. Si no cierran, ahí hay que operarlos. En los niños mayores de 3 años, igualmente con anillo de más de 1.5 centímetros, significa que no va a regresionar y por lo tanto hay que operarlas igualmente, ¿no? En adultos siempre se opera. En niños, algunas pequeñas condiciones que acabamos de mencionar. Igualmente se hace la incisión, algunos hacen incisión elíptica debajo del ombligo. Yo prefiero hacer la transumbilical para que después no se vea. Y lo que se hace exactamente, la idea de todas estas es disecar el saco, abrir el contenido, disecar bien, resecar el saco, disecar bien la apodneurosis, y las dos formas, o por rafía, con material no absorbible, o también tenemos técnica de Mayo, que es otra especie de rafía, que son como puntos en U, que prácticamente cabalgan sus mismos tejidos del paciente. Se hacen primero puntos en U y después un surieto. Entonces, de alguna manera, al cabalgar sus mismos tejidos, sirve como una especie de malla, ¿no? Pero propia de sus mismos tejidos. O en algunos casos lo que se puede colocar es una malla o por debajo de la apodneurosis o subaponeurótica, o por encima de la apodneurosis. Y las hernias incisionales o ventraciones pueden ser tan feas como estas, hay más feas que estas todavía. La clasificación va de acuerdo a su tamaño, a la recurrencia, si es la primera vez que recurre, la segunda, la tercera o la cuarta vez que recurre, de acuerdo a su localización. De acuerdo a su localización tenemos el Chevret modificado, que tiene que ver mucho que si está a nivel lineal longitudinal, si es transversal, si es oblicua, el tamaño, eso léanlo por si acaso, ahorita por horas de tiempo lo vamos a pasar. Y bueno, los factores de riesgo para desarrollar una hernia incisional o ventración puede deberse a la técnica quirúrgica, de repente utilizar un material absorbible. Entonces, Handwood, por ejemplo, pues obviamente no se absorbió rápido, no funcionó y se abre nuevamente. Infección de herida operatoria, tener mucho cuidado en la asepsia, antisepsia del paciente, en la hora de la cirugía, el lavado de manos, porque cuando hay una infección de la herida operatoria se duplica o hasta se triplica la posibilidad de hacer una hernia incisional posterior. Por ejemplo, ¿no? Ustedes operaron de una obstrucción intestinal al paciente, le dio anastomosis,
pero no cubrieron bien la pared, el contenido se salió, infectó la pared abdominal y con esta infección y por lo tanto mayor posibilidad de hacer una ventilación. Tener en cuenta también los factores y las características propias del oficio del paciente, oficio, profesión, o si el paciente de repente, como comentamos hace un momento, de repente es deportista, levanta muchos pesos y por lo tanto mayor posibilidad de hacer una hernia incisional. Patologías concomitantes, ¿no? Toda aquella cosa que aumente la presión intraabdominal. Hablamos pacientes con problemas de próstata, estreñimientos crónicos, problemas respiratorios, EPOC, fibrosis, incluso también, o pacientes que tienen una citis importante, no nefrópatas, o pacientes con cirrosis que constantemente tienen una citis importante y con esto aumenta la presión intraabdominal y con esto mayor posibilidad de hacer las hernias incisionales. El tratamiento exactamente como los anteriores, o sutura aponeurótica simple, como rafía, o colocar una malla, o una eventroplastía o una hernioplastia, o colocar alguna malla, sea por cirugía abierta o sea por cirugía laparoscópica. Acá vemos una eventración, vemos cómo se seca el saco eventrógeno, se ve el contenido, se saca lo que sobra, posteriormente se cierra el peritoneo y lo que se hace posteriormente es disecar bien toda la aponeurosis para primero cerrar el peritoneo y posteriormente cerrar la aponeurosis. Se puede hacer, la aponeurosis se puede cerrar de una manera simple o se puede utilizar la técnica de Mayo, como hace un momento comentamos en las hernias umbilicales, ¿no? Que prácticamente es imbricar los tejidos, ¿cierto? Primero con puntos en U y después con un subie. La otra opción es la reparación subaponeurótica. Se cierra el peritoneo, o sea, se saca el saco herniario todo, después se saca el excedente, se cierra el peritoneo y se busca el espacio preperitoneal entre el peritoneo y la aponeurosis posterior, como en este caso, para colocar una malla. Entonces queda el peritoneo abajo, cerrado, y secas el espacio preperitoneal completo para colocar una malla por encima del peritoneo y por abajo de la aponeurosis, y fijas esa malla con puntos simples a la aponeurosis. ¿Okay? Y posteriormente se cierra. O se tiene también mallas supraponeuróticas, es decir, lo colocas por encima de la aponeurosis. También hay cirugía laparoscópica para eventraciones. Se puede colocar una malla en la zona del defecto después que se ha disecado toda la zona donde está ahora el epífilo, el intestino se baja obviamente cavidad abdominal, y cuando queda ya solamente el defecto lo que se hace es colocar una malla. Y esta malla tiene que tener una cara de contacto visceral, es decir, este lado debiera tener, el material debiera ser un material absorbible, y la cara que va pegada al peritoneo debiera ser no absorbible, ¿no? Porque de esta forma, al ser absorbible hacia la cara peritoneal, no se van a pegar las vísceras, no van a haber fístulas, no van a haber adherencias, y la cara que sí se fija pared abdominal, esa sí va a tener que hacer la fibrosis, ¿no? Por lo tanto, de ese lado tiene que ser de material no absorbible. Este material protésico, que son las mallas que hemos comentado, lo que intenta es sustituir ese defecto que se tiene o la falta de tejido que se tiene. Hay esta clasificación de prótesis según AMIT del 1 al 4, que básicamente tiene que ver con el tamaño de micras, si es absorbible o si no es absorbible. De todas ellas, la que te da, digamos, menos infección es las mallas de polipropileno. Y acá tenemos algunas de las mallas que tienen una sola cara, monocara, cara parietal, ¿no? Es la que utilizamos, por ejemplo, para las eventraciones o para las hernias, cuando colocamos las mallas preperitoneales o cuando hacemos técnica de Lichtenstein. ¿Por qué? Porque no nos interesa solamente que haga fibrosis en el tejido, y por lo tanto suficiente con una malla de polipropileno o de poliéster o esta de Linal Mesh, que casi no lo usamos porque es muy cara. Usualmente lo que utilizamos es la malla de polipropileno. El nombre más comercial, que es lo que más usamos, es la de Marlet, pero hay diferentes nombres comerciales dependiendo de la casa comercial. Cuando uno pide la malla de polipropileno de 10x15, de 15x20, de 20x30, dependiendo del tamaño del defecto que usted quiera cubrir. Pero cuando sí necesitamos colocar una malla de contacto visceral por la laparoscopía, como hace un momento hemos visto, o también hay pacientes con grandes defectos eventrógenos, pacientes que tienen un gran defecto de eventrógeno de 30, 35 centímetros, y no hay forma de afrontarlo por rafía porque hace mucha tensión y ni siquiera llega. Y si usted coloca una malla solamente de polipropileno, entonces va a estar en contacto con el peritoneo. Y al estar en contacto con el peritoneo se van a adherir las vísceras, se pueden obstruir el paciente, pueden hacer fístulas, y entonces en esos casos sí necesitamos estas mallas que tienen una cara visceral y una cara visceral que es absorbible, ¿no?
con los mismos materiales absorbibles que ustedes han aprendido en sus suturas, ¿no? Como la polidioxanona, el monocril, por ejemplo, y tiene una cara parietal, ¿no? Que viene a ser el polipropileno, ¿no? Que va a servir para hacer la fibrosis con la misma pared abdominal. Bueno, diferentes tipos de mallas. Aquí hemos visto estas que tienen los conitos, hay conitos solos, hay unas que ya vienen prefabricadas para hacer hernias inguinales. Nosotros somos pobres y tenemos que utilizar estas mallas y lo que hacemos es cortarlas y adaptarlas. Las mallas pueden ser usadas tanto supra-aponeurótica como supraponeurótica. Muchos estudios hablan que mejor es la supraponeurótica, pero digamos cualquiera de las dos opciones son válidas. Algunos de los conceptos para que se lleven a casa, porque son preguntas de residencia, es la hernia de Armstrong. Cuando ustedes hablen de hernia de Armstrong o cuando ustedes describan en la cirugía, diagnóstico postoperatorio hernia de Armstrong, significa que es una hernia inguinal donde ha estado dentro un apéndice con apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? Hernia de Armstrong. Hernia de Littré, divertículo de Meckel como contenido del saco herniario inguinal, ¿okay? Así se llama. ¿Qué es hernia de Littré? Es esto. Hernia del obturador es cuando sale por el agujero del obturador, y hay que tener mucho cuidado porque son las que más se estrangulan. Hernia de Richter son aquellas hernias que se han peñiscado de manera antimesentérica. Entonces, ¿qué sucede? De que así como se ve acá, se peñisca la parte antimesentérica, el paciente tiene ahí una bolita, ahí comienza a haber dolor, después comienza a ponerse rojo, y de repente usted no se da mucho cuenta porque el paciente no hace obstrucción intestinal. El paciente que describimos al comienzo hablamos que tenía náuseas y vómitos. ¿No? Náuseas y vómitos, ¿por qué? Porque al atascarse la hernia produce una obstrucción intestinal. Pero si es que la parte antimesentérica y no todo el intestino es lo que está encarcerado y después estrangulado, el paciente no va a tener problemas de obstrucción porque el flujo sigue siguiendo en el intestino. Hay que tener mucho cuidado con estas hernias porque pueden pasar desapercibidas o decir, no, el paciente ya está mejor, se puede ir, el paciente se puede morir en su casa. ¿Por qué? Porque esto puede estrangularse. Estrangularse, se necrosa, el paciente comienza a ser shock séptico y es todo un problema para el paciente. Son las hernias de Richter. ¿Okay? Y bueno, y las hernias de Spiegel, que son dadas, que son muy poco frecuentes prácticamente a nivel de entre fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Fosa ilíaca derecha más que todo se ve esta protrusión. Usted cuando examina a nivel de la fase de Spiegel, va a encontrar estas hernias de Spiegel, que también se pueden curar con grafía o con material protésico. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no hay dudas, terminamos la clase. Antes de terminar la clase vamos a terminar de pasar lista. Las señoras, por favor, que los llamen o no los llamen, por favor, guarden silencio y permanezcan sentados hasta que yo termine con el último de ustedes, ¿ok?